Asociar deudas con dinero es un error común. Las deudas nunca tienen que ver con el dinero. ¿Qué hay detrás entonces de los problemas de dinero? Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre eso. Todo está manipulado por el inconsciente y podríamos reducirlo a una frase que es pago, luego existo. De esta forma nos encontramos personas que ganan mucho dinero y que están llenos de preocupaciones, de enfermedades, de deudas y de todo tipo de accidentes a través del dinero, como perderlo, como entrar en conflictos, en guerras de herencias, ser despojados, vivir robos, fraudes y otras personas que ganan mucho menos dinero y que alcanzan sus metas, que están sanas, que se sienten plenas y que parece que les va bien. Deudas económicas y su componente emocional. Y yo quiero leerles, quiero que sepan que hay una cita que me parece muy interesante y es que en el Antiguo Testamento, y es del Antiguo Testamento, Levítico 25, 39 al 43, cuenta que en Israel, si una persona no pagaba préstamo a otro, el acreedor podía obligar a las autoridades a poner al deudor y a su familia a la venta. Un tercero podía pagar lo adeudado y tomarlos como esclavos. Las constelaciones familiares nos muestran que quien pide ayuda se coloca en una posición de pequeño, en una posición de necesitado, y desde ahí esto solo se puede revertir a partir de honrar el compromiso con la vida. Así que las deudas son una manera de transgredir el principio de autoridad, jerarquía que rige los sistemas. Bueno, les dije de esta frase, pago, luego existo, que es bien importante no tener deudas. Pero ¿de dónde viene esto? Entonces, me gustaría compartirles, y justo en esta semana que se considera una semana mayor para todas las personas que celebran el catolicismo, para el cristianismo va a tener un simbolismo muy importante, y cómo nosotros a partir de aquí vamos mirando lo que está pasando desde nuestro interior. Entonces creo que todos vamos a tener por lo menos los días santos para estar conectándonos y poder reflexionar sobre alguno de otro tema. Bueno, la familia, como lo hemos venido estudiando, a mí me encanta lo sistémico, por eso es el sistema del cual surgimos para pasar a otros sistemas más amplios, como por ejemplo la empresa, el matrimonio o incluso en general la sociedad y sabernos parte de la sociedad. La primera autoridad a la que la persona se somete entonces está dentro de su familia, dentro de su sistema, y son sus padres. Nuestra madre, nuestro padre, en algunos casos padres y madres de corazón, como son también los abuelos. Ellos van a consolidar nuestra primer estructura imaginaria al interior, que es la autoridad. Y en muchas ocasiones, las deudas son la representación material, así es para lo sistémico, de los reclamos que cada uno de nosotros como personas tenemos pendientes, a veces velados inconscientemente, con esas autoridades de jerarquía que fueron en muchos casos nuestros padres. Entonces, desde esta mirada, la razón por la que no abandonamos las deudas, y anótenlo, subrayenlo, es porque no las queremos pagar. Es que la deuda nos creó un lazo de vida psicológico con nuestros progenitores, con nuestras autoridades de crianza. Y si nosotros pagamos esas deudas, ese lazo se desvanece. Entonces, así puede ser una persona que trabaja muchísimo, que estudia muchísimo, que se ha comprometido mucho con sus procesos de crecimiento, y aún así
no le va bien económicamente. Y esto es algo que a mí me sorprende muchísimo en el consultorio, ver cuántas historias de personas exitosas que se sienten atrapadas económicamente. A mí me ha pasado y creo que el último recuerdo de una crisis muy fuerte que viví me impactó cuando me di cuenta que incluso mis ahorros se habían ido. ¿Y qué era lo que había detrás? Un componente emocional. Entonces, vamos a revisarlo, vamos a tocarlo paso por paso. Desde la conciencia infantil, todos tenemos dentro una conciencia infantil. Y desde la conciencia infantil, nuestra niña, nuestro niño, tiene argumentos para no crecer. Y se vale, es la estructura que por siempre será pequeñita. Bueno, esta estructura que tiene argumentos para no crecer, también tiene argumentos para quejarse. Inconscientemente, la estructura infantil piensa que si logra pagar el dinero que debe, que si logra lidiar con las cuentas y hacer que todo le alcance, administrarse bien, si logra manejar todo esto tan complejo que solo lo puede hacer un adulto, que son las finanzas, entonces se pierde la atadura psicológica que le mantiene unidos a sus padres. Porque en esta plataforma de estudio se cree que las deudas simbolizan amor y cuidado que no se pudo cobrar, que no se pudo entregar. Amor, cuidado, caricias, juegos, besitos, frases tiernas, tiempo de calidad, que nuestros progenitores o nuestros cuidadores no pudieron entregarnos, no supieron cómo entregarnos, o sencillamente me gustan mucho los trabajos del neuroconstructivismo, pensar, ellos no tuvieron aquí adentro una red neuronal que les permitiera darle peso a esto, porque a ellos no lo vivieron, por lo tanto no lo pudieron registrar. De tal forma que el mensaje de la psique infantil es, yo debo dinero, mi adulto de afuera en la vida debe dinero, yo debo dinero, pero a mí me deben amor. Y entonces desde aquí, para nosotros, las deudas financieras son un reflejo de conflictos internos, conflictos que tienen que ver con tres aspectos: cargas, condenas y rencores hacia estas personas que aparezcan implicadas. Es decir, hacia aquellos de los que nosotros sentimos y a veces ni siquiera sabemos que nos deben algo. Entonces yo les traje un ejercicio y el ejercicio corresponde a un lugar estructural diferente del que tenemos ahora como adultos. ¿Qué pasaría si nos colocáramos como niños pequeños? Como los niños pequeños que vemos afuera o quienes somos padres, y que prácticamente estos niños pequeños esperan todo de sus padres, o casi todo de sus padres. Si nos colocamos como niños pequeños y somos capaces de esperar prácticamente todo de nuestros padres o de nuestros cuidadores, entonces también fortalecemos del otro lado una idea. Y la idea es que nuestros padres nos pueden dar prácticamente todo, que nuestros padres pueden satisfacernos completamente de todo lo que le pedimos. Entonces, vamos a pensar algo a través de esto. Saquen una hojita o escríbanlo en su celular. Y la primera pregunta es, ¿a quién le reclamarías lo que te faltó en la vida? Pensando que estás en el lugar del niño y que lo puedes hacer. Que quizás no se satisfizo, pero que se puede reclamar. ¿A quién se lo reclamarías? ¿Aparecen en esa lista tus padres? ¿Aparecen otros cuidadores? Y si te dieras permiso de hacer ese reclamo, ¿qué aparecería ahí? Entonces vamos a empezar a trabajar en una lista. Esta es la lista de los reclamos para salir de las deudas. Y aquí reclamamos desde esa conciencia infantil todo lo que sentimos que nos pudo faltar: afecto, ser mirados, respeto, que nos faltó dormir, por ejemplo, puse en la lista, juego, tiempo de calidad, buenos tratos, dulces, juguetes,
protección, yo hice una lista grande, seguridad, bienestar, caricias, besos y amor, comida, vacaciones, armonía, una coescucha, alguien que nos escuchara, con quien platicar. Y ustedes van a hacer una lista lo más larga y lo más profunda, por favor, para poder revisar qué de estas deudas siguen activas. Es decir, no es la persona quien viene ahora y al no poder cumplirnos esta expectativa nos vuelve a lastimar. Ya estaba la herida. Solamente esa persona al apretar el botón actualiza esa herida. Entonces, vamos a pensar cuándo se frenan las deudas. Y que para ello necesitamos primero revisar que la energía de deuda involucra un pensamiento de carencia. No me alcanza, es muy caro, no lo puedo pagar, otros sí lo pueden pagar, mi hermano sí lo puede tener, yo no lo puedo pagar, a mí no me pagan tanto, yo no gano tanto. Y que siempre van juntos el pensamiento de carencia y la energía de la deuda. Entonces, ese binomio que crean como un matrimonio hace que vivan en conflicto. Son un matrimonio que no puede estar separado, pero que no se lleva bien. Y que entonces solo puede ser disuelto cuando estos dos aspectos, la energía de la deuda y el pensamiento de carencia, se miran y se reconcilian con aquello con lo que estuvieron separados. Entonces, el dinero no es algo que logre reconciliar las deudas, por eso. Y vemos con frecuencia que hay personas que ganan más dinero, que encuentran un mejor trabajo y que aún así su condición de carencia continúa. Y que a partir de ahí sigue el ciclo y sigue el proceso tan desgastante. Entonces, ¿qué es lo que lo cambia? Pues la mirada interior, eso sí lo logra. Se requiere amor propio, se requiere sensibilidad, se requiere gratitud para empezar a cancelar las deudas. Entonces yo pensé que en esta Semana Santa sería muy padre, ya que estamos ahorita en abril, que ya empezó nuestro verdadero año tolteca en marzo, poder empezar a caminar desde este nuevo paisaje que nos da la primavera con su equinoccio, para transitar también en ir limando las deudas. ¿Y cuándo se frenan? Bueno, estas continuarán hasta que nosotros nos liberemos de la energía de deuda, y la energía de deuda tiene que ver con estos reclamos infantiles, y hasta que nos liberemos de los pensamientos de carencia. Por lo tanto, hasta que logremos la reconciliación. Y lo que sí podemos hacer mientras la economía mejora, mientras la inflación se normaliza, en fin, es empezar a mirar qué es lo que sentimos que nuestros padres nos deben a nosotros. Porque tener escasez de dinero es otra forma de vivir en deuda. No le debo a nadie, pero no me alcanza. Y por lo tanto, desde esa escasez, yo cedo mi espacio personal, porque me quejo, me conflictúo y porque necesito que vengan otras personas a mi rescate. Entonces, creer que alguien te debe algo es una manera de atarte a la persona a quien le reclamas, pero en este caso es muy importante revisar qué es eso que nosotros sentimos que nuestros padres nos deben. Y esto se convierte en una nueva forma de esclavitud. Por eso también la plataforma y el modelo económico se beneficia mucho teniéndonos tan endeudados, teniéndonos tan enojados en nuestras plataformas de relaciones con nuestros progenitores y cuidadores, y teniéndonos tan fuerte en la conexión de ese pensamiento de carencia. Entonces, ¿cómo podríamos traducir las carencias? Bueno, pues finalmente las carencias se siguen presentando en nuestra vida y se traducen también como rencor con las personas que sentimos que se han aprovechado de nosotros, que nos han utilizado, y sabemos que históricamente la mujer ha sido utilizada y mucho también por las plataformas religiosas,
y que se han aprovechado de ella, que se han aprovechado de nosotros como sociedad. Entonces, empezar a hacer una lista de estos rencores aislados en donde nosotros sentimos que alguien se aprovechó, que alguien tomó una ventaja, como si fueran rebanadas del pastel, alguien tomó de más. También se manifiestan como tristezas, porque la tristeza es particularmente la emoción que nos dice que algo se terminó, que un ciclo se terminó. Es que ya se murió mi papá. No, es que yo no quería que se muriera. Sí, pero ya se murió. Y entonces en esa lucha de no poder entender que algo se terminó, la persona siente tristeza y una tristeza grande con el dolor. O ya se terminó mi ciclo laboral. O ya se terminó la relación. Entonces la emoción que nos avisa que algo se terminó es la tristeza, pero también nos dice que algo faltó, que algo no alcanzó, que no fue suficiente. Y entonces necesitamos sentir qué fue esto que nos faltó, que cuando nosotros lo miramos en la historia nos da mucha tristeza, tal vez lo que nuestro niño o lo que nuestro adolescente vivió, porque le faltó, porque no fue suficiente. Y yo recuerdo mucho que a mí me hacía llorar, siendo una niña, las historias de saber que mi mamá salía a jugar en lugar de muñecas porque no tenía, llevándose a un hermanito bebé. O saber que mi papá llevaba sus útiles en una bolsa de plástico que hasta donde le durara, y después sabía que él tenía que buscar y conseguir otra bolsa de plástico. O saber que no tenían dinero sus padres para comprarle zapatos. Entonces necesitamos encontrar nuestras tristezas ocultas y también se manifiestan con otra emoción, con el enojo. El enojo porque no hemos sido capaces de ponernos límites a nosotros y porque no hemos podido poner límites hacia afuera para detener todos esos sentimientos atrapados, particularmente alrededor del abuso. Entonces, si miramos de vuelta el listado del ejercicio anterior, este listado infantil, pues podemos encontrar en la sombra qué es lo que nosotros sentimos que los demás nos deben y qué de eso que nos deben, afecto, tiempo, calidez, palabras bonitas, caricias, juegos, lo que sea en la lista, todavía nosotros no nos sabemos dar, porque ahí es donde empieza el proceso de crecimiento. Por eso es que muchísimas corrientes, y por supuesto las corrientes transpersonales, nos van a decir que la prosperidad y la liberación de las deudas está muy conectada con la gratitud, principalmente hacia la vida, principalmente hacia nuestros padres. Bueno, ¿cómo es en las constelaciones familiares? El éxito, dice Bert Hellinger, tiene el rostro de la madre. Y así lo escribe, es muy lindo. El éxito tiene el rostro de la madre. ¿Y a qué se refiere? Bueno, a que cada uno de nosotros, cada una de las personas que estamos en el planeta, llegamos a la vida por la participación de nuestros padres. Somos su éxito. Biológicamente somos su éxito. Sin embargo, es nuestra madre quien más influencia tiene en este éxito, ya que es quien va a llevar cargando en el útero, guardadito ahí, ese ser, más o menos 40 semanas. De ese tamaño es el compromiso biológico de la vida, con todo lo que implique, con todo lo que cueste. Entonces, si nacer es un éxito biológico genéticamente compartido por nuestros padres, pues el rostro que va a tener es el rostro de la madre por su participación extra con el compromiso. Entonces, desde este punto de vista, cuando una persona sana su relación con su madre y logra comportarse en amor con ella o en gratitud con ella o en respeto con ella, se relaciona con el éxito, puede acercarse al éxito. Si una persona, tú o yo, tenemos una buena relación con nuestra madre, para las constelaciones familiares es una palomita y dice, te irá bien. Es que quiero empezar un nuevo negocio, es que quiero ahorrar, es que quiero abrir una cuenta de banco, te irá bien. Porque tener éxito en cualquier punto de vista, en cualquier campo de nuestra vida, empieza con el reconocimiento de dónde venimos. Quien rechaza de dónde viene, quien rechaza a sus padres, quien rechaza la vida, no puede acceder a este éxito. Y eso lo veremos en el programa siguiente, ¿de acuerdo? El rechazo y su implicación en la vida. Entonces, esto también aplica en tener una relación de pareja, pero vamos a pensar que a veces triunfar en la vida, estar sano, estar en paz con los demás, que nos vaya bien, es un éxito muy, muy grande. Y por lo tanto es la cosa más difícil, porque lo más hermoso
y lo más difícil suelen ir juntos. Eso es lo que dice Bert Hellinger. Por supuesto, llegar a la vida en una ruptura con nuestra madre, perderla en edad temprana, no poderla sentir, no poder ser alimentado por ella, es un trauma. Y es un trauma que en esta separación crea un síndrome del miedo al abandono, un trauma paralizante, el más paralizante para la vida, y que nos inmoviliza. Y a esto las constelaciones familiares le llaman movimiento interrumpido. Pero también es cierto que a veces las teorías de vínculos son muy elitistas, porque nuestras madres pasaron de todo tipo de cosas y aún así siguieron adelante. Entonces se necesita reconocer y reiniciar ese movimiento. ¿Hacia dónde queremos llegar? Hacia volver a activar en el movimiento interrumpido el reclamo saludable para poder continuar el movimiento. Entonces, llévense de tarea cuáles son sus reclamos. La idea sistémica es, si yo dejo de reclamarle a mis padres, si yo acepto la vida tal como es, entonces yo no crezco. Perdón, entonces yo crezco, y si yo crezco, entonces yo soy capaz de pagar mis deudas, y si yo soy capaz de pagar mis deudas y de fluir económicamente, entonces yo rompo ese lazo que uní, que era lo que me quedaba de ese reclamo infantil, pero al final válido. Entonces, en el tarot, por ejemplo, también hay cartas con las que esto se estudia. Una de ellas es esta carta es muy bonita, se llama El Mago, y es como tal así, un hombre, un sacerdote, un mago, que tiene los 4 elementos en su mesa. Tiene un oro, tiene una copa, tiene una espada y tiene un basto. Y desde aquí se crea. Desde los bastos son la relación con el papá, los oros la relación con la mamá, espada la relación con los abuelos, copa la relación con las abuelas, y desde la integración del linaje ese mago está creando. Hay otra carta que me gusta mucho que también toca el tema de las deudas, la prosperidad, es el arcano 3, la emperatriz. Esta es mamá, ¿saben? Esta es mamá con sus luces y sus sombras, por eso nos la ponen un poquito con su bosque oscuro atrás. Y tiene en su cabeza la corona de la Vía Láctea. Y la Vía Láctea es la representación de la leche, del alimento, de la prosperidad. Bueno, le ponen por acá también se les voy a volver a mostrar el símbolo de Venus, porque después vamos a ver que la prosperidad y tomar la vida está muy conectado con la sexualidad. Y hay una última carta que me gusta, que es esta carta, se llama El Carro. El carro es el éxito también incluido en lo espiritual, lidiar con lo que nos gusta y no nos gusta, lidiar con nuestras polaridades. Por eso es un hombre que va en un carruaje sin volante, con 2 esfinges de diferente color que lo van guiando. Trabajar con nuestra mente. Y cuando nosotros empezamos a ver que nuestra mente tiene potencial, pues hay que explotárselo, ¿no? Hay que ir tomando ideas y hay que ir creciendo de otra forma. Me da muchísimo gusto que nos hayan acompañado. Pues les mando mi cariño. A ver, échenle una revisada a su lista, a ver con qué reclamos se encuentran. Y la idea es, al traerlos al consciente, al hacerlos conscientes, al reflexionar en ellos, esos reclamos también muchos ya los podemos resolver nosotros, ya los podemos lidiar, y entonces desde ahí surgen caminos para empezar a terminar con toda esta energía de las deudas. Está comprobado.